Bueno, hermanos, en el día de hoy quiero invitarles a que me acompañen en unas lecciones que he preparado que tienen que ver con los libros apócrifos. Que tanto sepan ustedes al respecto, pues lo desconozco, pero sí quiero de parte mía que me acompañen en el estudio que vamos a desarrollar a fin de entender esta literatura que se conoce como apócrifa o de dudosa procedencia, o diciéndolo en otros términos, libros no inspirados por Dios. En una revista que creo que la mayoría de ustedes conocen, que es la revista Selecciones, del Reader Digits, mi padre era un aficionado a esta revista. Todos los meses la compraba. Y era un gusto. Con él aprendí el amor a los libros, a la lectura. Y cómo disfrutaba yo leer esta revista de selecciones. Todavía sigue saliendo. Pero quiero hablarles de una en particular. La revista Selecciones de octubre del año de 1978 contiene un artículo que se titula Dentro de los libros ocultos de la Biblia. El autor, que trata de los 14 libros apócrifos que suelen estar encuadernados con los escritos inspirados en las versiones católicas y también en algunas ediciones masónicas y últimamente las hemos visto en algunas ediciones protestantes de la palabra de Dios. Aunque el artículo en selecciones es informativo y interesante, debe considerarse indocumentado, ya que consiste principalmente en declaraciones que el autor resume. Si bien el autor presenta los puntos de vista de diferentes grupos, nunca llega a representar claramente sus propios puntos de vista sobre los apócrifos. El artículo parece calculado para recomendar el estudio o los libros apócrifos a los protestantes junto con la Biblia. Pero surgen varias preguntas. Dentro de lo que él escribe en su artículo, y vuelvo y repito, el título del artículo en esta revista de selecciones es Dentro de los libros ocultos de la Biblia. En él, Hauser, el autor del artículo, afirma correctamente que los libros apócrifos no eran parte del Antiguo Testamento hebreo, que consistía en la ley, los profetas y los salmos. Ahora, dijo además que cuando la Sagrada Escritura fue traducida al griego, y supongo que se está refiriendo a la traducción de la versión de los 70, que ocurrió o se hizo a cabo alrededor del 280 antes de Cristo, varias obras añadidas se abrieron camino en su texto. Ahora, con esto supongo que se está refiriendo al hecho de que cuando los griegos hicieron traducir las escrituras hebreas para la biblioteca de Alejandría en Egipto, también hicieron traducir los libros apócrifos del Antiguo Testamento que a veces circulaban con los libros de las escrituras hebreas. Ahora, debemos recordar que los griegos no estaban interesados en las escrituras hebreas porque
no las concebían necesariamente como la palabra de Dios, sino porque las veían como importantes tradiciones literarias hebreas. En todo el artículo de Hauser, lo que más me preocupa es la declaración final que él hace, donde dice: así, los protestantes de todo el mundo pueden disfrutar como un regalo extra de la sabiduría y la inspiración de los apócrifos. Ahora, me llama la atención lo que dice en esta parte de su artículo por tres razones. La primera, no sé qué quiere decir con inspiración, porque él dice ahí: los protestantes de todo el mundo pueden disfrutar como un regalo extra, pueden disfrutar de la sabiduría y la inspiración de los apócrifos. ¿Qué quiere decir él con inspiración? Y en segundo lugar, la mayoría de la gente tiene poco conocimiento o ningún conocimiento de los escritos apócrifos. Y en tercer lugar, me temo que el lector medio, el lector promedio, puede tomar esto como una afirmación de que los escritos apócrifos deben recibirse a la par con la palabra de Dios. Quiero que empecemos por esto. ¿Qué es inspiración? Hay tres puntos de vista comunes sobre la inspiración. Y vamos a ver. El primer punto de vista: algunos sostienen que la inspiración no es más que un destello de percepción de orígenes puramente naturalistas. Estas personas ven a un artista como inspirado para producir una gran pintura o una melodía musical, una canción o un poema. En realidad, una persona así puede ser talentosa, puede ser imaginativa, pero no está inspirada en el sentido bíblico del término inspiración. El segundo punto de vista común sobre la inspiración es este. Otros sostienen que la inspiración bíblica involucra a Dios de alguna manera nebulosa, implantando ideas o pensamientos en las mentes de los profetas y de los apóstoles, quienes a su vez expresaron esas ideas según eligieron de su propia experiencia y trasfondo. Ahora, no se puede confiar en esta idea, a veces llamada inspiración de pensamiento, para producir una revelación libre de errores, ya que su calidad obviamente estaría limitada por la iniciativa personal y la confiabilidad de los hombres involucrados. Ahora, como es natural, quienes abogan por la inspiración del pensamiento de la Biblia a menudo dan una estimación baja al valor y a la autoridad de los escritos de las Sagradas Escrituras. Y el tercer punto de vista común sobre la inspiración es que la Biblia misma afirma haber sido producida por un proceso que a menudo se llama inspiración verbal y plenaria. Inspiración verbal y plenaria. Ahora, ¿qué queremos decir por inspiración, tal cual como está mencionado aquí en este tercer punto? Bueno, el término inspiración viene de este término griego,
¿Qué significa? Inspirado por Dios. Dios fue el que habló. Dios fue el que transmitió. Ahora, no solamente encontramos nosotros el término inspiración, como acabamos de ver aquí acorde al diccionario griego, que significa inspirado por Dios, sino que también encontramos el término verbal. Ahora, verbal significa que cada una de las palabras que hay en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, cada una de las palabras está inspirada. Porque cada una de esas palabras fueron dadas por el Espíritu Santo a través de varios apóstoles, profetas, etc. Esto es sorprendente, porque es lo que nosotros leemos en la Biblia, de que cada una de las palabras empleadas en ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, fueron dadas por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos lo enseña y dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Miren lo que dice. Pablo dice, lo que nosotros hablamos no es con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es el tercer punto que estamos considerando. Punto de vista común sobre la inspiración. La Biblia misma afirma haber sido producida por un proceso que a menudo se llama inspiración. Y lo leímos hace un momento. Segunda de Timoteo 3:16. La Biblia misma dice que ella es inspirada por Dios. Que la inspiración fue verbal. El Espíritu Santo transmitió a los instrumentos empleados para dar a conocer la palabra de Dios cada una de las palabras que en ellas se encuentra. Y vuelvo y leo lo que dice el primer renglón del verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu les dijo qué palabras emplear en el escrito de la voluntad de Dios. Y hermanos, lo tercero que quiero que consideremos en este tercer punto de vista es que dice que la inspiración no solamente es verbal, sino que es plenaria. Ahora, ¿qué se quiere decir con plenaria? Significa que todo es inspirado y autorizado para que ciertas partes no se consideren mitológicas o producto de la imaginación. La defensa del concepto de inspiración verbal y plenaria. Podríamos gastar muchas horas, días, analizando lo que es inspiración verbal y plenaria. Pero quiero que consideremos, sin necesidad de ahondar en horas, en días y en semanas, sobre este tercer punto de vista, que es el aceptado, el correcto, el lógico. Quiero que veamos algunas razones. Pablo enseñó que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, dichas por Él. Lo segundo que nosotros aprendemos es que la escritura, la palabra de Dios, no vino por la voluntad de los hombres que la escribieron,
sino que ellos escribieron porque fueron inspirados a hacerlo por el Espíritu Santo de Dios. Escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron. Miren lo que está diciendo el texto. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las mismas palabras de la Escritura fueron dadas por la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo fue el que se encargó de revelarles a ellos, el de inspirarles en lo que iban a escribir. Él seleccionó cada una de las palabras que ellos iban a emplear en sus escritos. No eran palabras enseñadas por voluntad humana, sino las palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos también que la función de los profetas involucraba principalmente la vocalización de la voluntad de Dios. Hablar, vocalizar, verbalizar la voluntad de Dios. También nosotros, en palabras del apóstol Pedro, aprendemos que las declaraciones de responsabilidad religiosa estaban prohibidas. Es más, miren lo que dice Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El Antiguo Testamento contiene unas 2.600 afirmaciones de inspiración. Y finalmente, nosotros leemos y observamos que Jesús, quien afirmó ser el Hijo de Dios, enfatizó que recibir las palabras de los mensajeros apostólicos equivalía a recibir de sí mismo y de Dios el Padre. Nos dice en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús afirmó, enfatizó que recibir las palabras de esos mensajeros apostólicos, era recibirlo a él y era recibir al Padre. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos hablando de la inspiración. Por eso, el tercer punto es que la Biblia misma afirma haber sido producida por un proceso que a menudo se llama inspiración verbal y plenaria. Pero volviendo a lo que es el objetivo de nuestra lección, la literatura apócrifa. Esa literatura es inspirada, porque hablamos básicamente de los libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Esos libros, esa literatura es inspirada por Dios. Obviamente hay algunos que defienden la aceptación de los apócrifos como inspirados. También hay otros que no solo defienden la aceptación de los libros apócrifos a la par con el resto de las escrituras. Otros, en los cuales me incluyo, argumentamos que los libros apócrifos tienen algún valor.
pero un valor desde una perspectiva histórica, porque brindan información sobre la historia judía, la cultura judía, las tradiciones literarias y los antecedentes religiosos de la era bíblica y posbíblica. Pero negamos que las obras apócrifas sean inspiradas o que deban considerarse a la par con el resto de las Sagradas Escrituras. Ahora, hermanos, quiero ofrecer algunas razones para rechazar los libros apócrifos como inspirados. No voy a mencionar una lista extensa, solamente unas cuantas razones. Primera razón: los 14 libros apócrifos del Antiguo Testamento que estamos considerando nunca pretenden ser inspirados. A partir de la próxima lección, hermanos, vamos a empezar a tomar cada uno de esos 14 libros apócrifos. Los vamos a analizar en su estructura, en su composición, lo que dice, lo que enseña. Y algo que vamos a encontrar es que ninguno de ellos considera o pretende ser inspirado. Por eso los quiero invitar. Usted en casa ha de tener una versión católica. Todas las versiones católicas tienen los libros apócrifos. La versión Dios habla hoy viene también con los libros apócrifos. ¿Qué otras? No recuerdo. Pero para aquellos que venimos de un antecedente católico, siempre esa Biblia que teníamos en casa y que aún la conservamos, ahí se encuentran los libros apócrifos. Así que lo invito para que en las lecciones que vamos a empezar a tener en el desarrollo de este tema a partir de la semana entrante, tenga usted la Biblia ahí a la mano cuando empecemos a citar capítulos y versículos de cada uno de esos libros. Ahora, si los propios autores de estos libros no reclamaron inspiración, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Yo le invito, hermano, para que, por ejemplo, lea en Primera de Macabeos. Y va a encontrar ahí una serie de pasajes en donde se deja muy claro que no había profetas ni hombres inspirados vivos en la época en que se escribió el libro de Macabeos. Otra segunda razón: los hebreos, los judíos, no aceptaron los apócrifos como parte de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Josefo, el historiador judío, él enumera los libros del Antiguo Testamento y no incluye en su catálogo, en su lista, ninguno de los libros apócrifos. Esto es algo interesante porque es, como historiador judío, una fuente de información valiosísima para todos nosotros. También hay unas 280 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y que fueron tomadas de unos 28 de los 39 libros del Antiguo Testamento, pero no hay una cita clara de los libros apócrifos. Estos son puntos que hemos de tener nosotros en cuenta en este análisis de la literatura apócrifa, si es inspirada o no. Por eso, puede que alguno piense, y bueno, ¿qué valor tiene información como esta? Bueno, es valiosísima. Que en el Nuevo Testamento tengamos nosotros aproximadamente 280 citas del Antiguo Testamento,
de unos 28 de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, pero no hay una sola cita clara de los libros apócrifos. Pablo, el apóstol, citó 192 veces de 25 libros del Antiguo Testamento, pero ni una sola vez hay una cita clara de los libros apócrifos en los escritos de Pablo. Y eso que él fue el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y hace, como dice aquí en el parágrafo, hizo 192 citas de 25 libros del Antiguo Testamento, y ni una sola de ellas tiene conexión o relación con los libros apócrifos. También, una quinta razón es esta. Filón y Josefo, primeros escritores judíos, rechazaron los apócrifos. También lo hicieron Orígenes y Jerónimo, los primeros escritores cristianos. También lo hizo el concilio de Jamnia en el 90 después de Cristo. Jerónimo, el traductor de la Vulgata latina, ampliamente utilizada por la Iglesia Católica Romana, calificó las obras como apócrifas o falsas y negó su admisión en la traducción de las Escrituras. Todas estas cosas, hermanos, todos estos apartes que he estado mostrándoles a ustedes, son argumentos de peso, los cuales hemos de tener en cuenta en nuestro estudio de la literatura apócrifa. Vamos a encontrar, a medida que avancemos en el análisis de cada uno de estos libros, doctrinas como el purgatorio, la oración por los muertos, que no tienen absolutamente ningún apoyo bíblico y se basan únicamente en el débil apoyo de textos apócrifos. Recuerden que el término apócrifo significa de dudosa procedencia, o que normalmente nosotros los llamamos no inspirados. Yo quiero invitarles, como les acabo de decir al inicio, que me acompañen en esta serie de lecciones que vamos a empezar a desarrollar sobre la literatura apócrifa del Antiguo Testamento. En conclusión, puedo sugerir que el valor histórico de los libros apócrifos puede elevarlos un poco por encima de los pseudoepígrafos, pero están muy lejos de ser dignos de comparación con los libros y las cartas que componen la Biblia. Así que, hermanos, invitados son todos ustedes en esta aventura a la cual los invito para que compartan conmigo esta serie de lecciones que he preparado sobre la sabiduría e inspiración de la literatura apócrifa. Si tienen una Biblia en casa con los libros apócrifos, los invito para que la saquen de donde está. Si está guardada por allá en una cajita, sáquela de ella. Si está en el estante de la biblioteca, vaya y recupérela, péguele una limpiadita y téngala a la mano para las lecciones que vamos a estar desarrollando a partir de la próxima semana.